Bien, vamos con la prueba de compresión relativa con escáner. Explicación, caso 19 del volumen 6. La prueba de compresión relativa con escáner, en inglés Relative Compression Test, es una prueba de diagnóstico no invasiva que evalúa el estado mecánico de los cilindros del motor comparando su compresión de forma relativa. No da valores absolutos en PSI o bares, sino porcentajes o variaciones entre cilindros. Se basa en medir las variaciones en la corriente que consume el motor de arranque starter o en la velocidad del cigüeñal durante el giro de arranque, ya que una mayor compresión requiere más esfuerzo del starter. ¿Para qué y cuándo se hace? Se realiza principalmente para detectar problemas mecánicos internos sin necesidad de quitar bujías o bujías incandescentes, glow plugs, lo que ahorra mucho tiempo, especialmente en motores con acceso difícil, muchos modernos con colectores de admisión grandes. Situaciones comunes en las que se hace: fallos de encendido, misfires persistentes con códigos P0300-P030X, que termina en 1, 2, 3, etc. Marcha irregular, vibraciones o pérdida de potencia que no se explica con pruebas de ignición o inyección. Sospecha de problema en anillos, pistones, válvulas, junta de culata, cadena de distribución o árbol de levas. Antes de una prueba de compresión manual tradicional, para orientar cuál cilindro revisar primero. En diagnósticos de emisiones, consumo alto de aceite o humo excesivo. Después de reparaciones mayores en el motor para verificar el balance. En motores donde quitar bujías es muy laborioso, muchos V6, V8 o diésel modernos. Es ideal como prueba rápida de screening, de primer flujo de datos, de pantalleo. No reemplaza la prueba de compresión manual con manómetro, que da valores absolutos, pero es excelente para identificar cilindros débiles rápidamente. ¿En qué coches se puede hacer? Se puede realizar en la mayoría de vehículos modernos, gasolina y diésel, equipados con OBD2 o superior, especialmente a partir de 2000-2005 en adelante. Funciona mejor en autos con escáner bidireccional que soporten esta función especial. Marcas compatibles comunes con Launch, Ford, etc. En Launch X431, genéricos como Pro, V+, Pad, etc., suele estar disponible en la sección de funciones especiales, actuaciones o test del motor. Los nombres varían: Relative Compression, Cylinder Compression Test, etc. En Diesel Common Rail es muy útil porque evita manipular inyectores. No todos los modelos antiguos o muy básicos la soportan. Depende del software del escáner y el vehículo. Actualiza siempre el launch al firmware más reciente. ¿Cómo se hace paso a paso con un escáner genérico launch? Por ejemplo, X431 Pro o V+, etc. El procedimiento es similar en la mayoría de launch, pero puede variar ligeramente según el modelo del vehículo y versión del software. Siempre sigue las indicaciones en pantalla del escáner. Preparación general. Estaciona el vehículo en un lugar seguro, freno de mano puesto, transmisión en neutral o park automáticos. Luego, calienta el motor a temperatura normal de operación, 80-90 grados si es posible, aunque la prueba se hace con el motor apagado, en cranking. Verifica que la batería esté bien cargada, mínimo 12.4 voltios en reposo, ideal más de 12.6. Una batería débil falsea los resultados. 4. Apaga todos los accesorios, aire acondicionado, luces radio. Conecta el escáner launch al puerto OBD2.
Enciende la ignición sin arrancar inicialmente. Pasos en el launch. En el menú principal selecciona diagnóstico, marca, modelo, año y motor del vehículo o usa la identificación automática si está disponible. Entra al sistema motor, ECM/PCM o Powertrain. Busca la sección Funciones especiales, Actuaciones, Test de servicio o Pruebas del motor. Puede estar bajo Relative Compression Test, Cylinder Compression o Power Balance Plus Compression o Power Balance Plus Compression. Selecciona prueba de compresión relativa o equivalente. El escáner te guiará con instrucciones en pantalla. Sigue las precauciones de seguridad que indica el equipo. Freno de mano, pedal de freno, pisado, acelerador a fondo en algunos casos, para modo Clear Flood en algunos vehículos, transmisión en neutral park o park. Luego 6. Deshabilita el sistema de combustible si el escáner no lo hace automáticamente. Puede pedirte desconectar fusibles de inyectores, relé de combustible o usar modo Clear Flood. FLOOD. Esto evita que el motor arranque durante el cranking, durante el arranque. 7. Cuando el escáner indique, gira la llave o pulsa botón de arranque y mantén el motor girando con el starter durante 5-10 segundos o el tiempo que indique el equipo, usualmente hasta que capture varios ciclos completos. 8. No sueltes el arranque hasta que el escáner termine la captura y muestre los resultados. El launch analiza las variaciones de corriente/velocidad y asigna porcentajes a cada cilindro según el orden de encendido. Y por último, guarda o imprime el reporte. Repite la prueba 2-3 veces para confirmar consistencia. Notas importantes para launch. En algunos Ford, muy comunes en vídeos, aparece directamente en test funcionales. En diésel puede requerir módulo HD si es vehículo pesado. Si el escáner no detecta sincronización de cilindros, puede necesitar una señal adicional, como trigger de bobina número 1, pero la mayoría de launch modernos lo hace solo con datos del cigüeñal. Posibles interpretaciones. Los resultados se muestran generalmente en porcentajes de contribución o barras o gráficas comparativas. El cilindro más alto suele tomarse como 100% de referencia. Bueno, uno normal o bueno. Todos los cilindros muestran valores muy similares, típicamente por encima del 80-90% relativo entre sí. Diferencias menores al 10-15% son aceptables, depende del fabricante. Indica que mecánicamente el motor está en buen estado de compresión. Luego, cilindro débil o baja compresión. Un cilindro más muestra un porcentaje notablemente más bajo. Por ejemplo, sigo. Posibles interpretaciones. Normal, bueno. Cilindro débil, baja compresión. Un cilindro más muestra un porcentaje notablemente más bajo, por ejemplo 60-75%, mientras otros están en 95-100%. Esto apunta a problemas mecánicos en ese cilindro específico, anillos gastados, válvulas que no sellan, junta de culata soplada, pistón dañado, problema en el tren de válvulas o incluso timing, distribución desfasado. Es la indicación más común de cilindro malo. Variaciones moderadas, 15-25%. Puede indicar desgaste inicial, carbón build-up, construcción de carbón o problemas intermitentes. Recomienda hacer prueba de compresión manual en los cilindros afectados para confirmar valores absolutos. Luego, todos los cilindros bajos pero uniformes. El problema no es individual, suele ser timing general,
cadena o correa de distribución estirada o incluso problema en el starter barra batería que afecta a la lectura. Resultados inconsistentes entre pruebas: batería débil, conexiones sueltas o motor muy frío barra caliente. Repite con batería cargada. Luego, cilindro con compresión alta relativa. A veces indica un cilindro que está compensando o problemas en válvulas. Por ejemplo, válvula que no abre bien y causa más resistencia. Limitaciones e interpretaciones adicionales. No da valores absolutos, PSI, solo relativos. Un motor con todas las compresiones bajas pero iguales pasará a la prueba relativa. En motores con múltiples bancos, V6, V8, revisa si el problema está en un banco completo, posible junta o cabeza. Siempre combina con otras pruebas. Prueba de fuga de cilindros, leak down, power balance, osciloscopio en corriente real o compresión manual. Causas falsas: batería baja, cables del starter en mal estado o software del vehículo que no coopera. En diésel es muy sensible a inyectores o problemas de timing, pero principalmente mecánico. Esta prueba es muy potente en manos de un buen técnico porque ahorra horas de desarme innecesario. Con un launch actualizado es bastante confiable en vehículos compatibles. Luego, explicación: prueba de compresión relativa con escáner versus con pinza amperimétrica. La diferencia principal entre la prueba de compresión relativa con escáner y con pinza amperimétrica radica en el método de medición, el equipo necesario, la precisión, la facilidad y el tipo de información que proporcionan. Ambas pruebas miden la compresión relativa, comparan cilindros entre sí sin dar valores absolutos en PSI o bares, pero lo hacen de forma distinta. Diferencias clave: prueba de compresión relativa con escáner, como launch u otros OBD bidireccionales. Usa los datos del propio vehículo a través del puerto OBD2, señales del cigüeñal, voltaje de batería, sincronización, etc. El escáner controla el proceso, deshabilita el combustible, manda girar el motor con el starter y analiza las variaciones. Es más plug and play y automatizada. Muestra resultados en porcentajes por cilindro. Ejemplo, cilindro 3 al 65%, mientras otros están al 95 o 100%. Luego, requiere que el vehículo sea compatible. La mayoría de autos modernos, gasolina y diésel lo son. Ventajas: muy rápida. No necesita abrir el capó casi. Identifica el cilindro exacto automáticamente. Integra otros datos del ECM. Desventajas: depende de la compatibilidad del vehículo y del software del escáner. En algunos casos puede ser menos precisa si hay problemas eléctricos, batería débil, starter en mal estado o si el ECM no coopera bien. No siempre detecta problemas sutiles también como un osciloscopio. Luego, 2. Prueba de compresión relativa con pinza amperimétrica, current clamp. Se realizan normalmente con un osciloscopio, picoscope, snap-on, etc. Más pinza amperimétrica de baja corriente, low amp probe, colocada en el cable negativo de la batería o en el cable del starter. Mide directamente la corriente que consume el motor de arranque durante el giro, cranking. Cada pico de corriente corresponde a la compresión de un cilindro. Un cilindro con buena compresión hace que el starter trabaje más, pico más alto de amperaje. Un cilindro débil permite que el starter gire más fácil, pico más bajo. También se puede hacer midiendo voltaje, AC coupling, sin pinza, pero la corriente es más confiable. Ventajas: más universal, funciona en casi cualquier vehículo, incluso viejos
o donde el escáner no soporta la prueba, da una gráfica muy detallada que permite ver anomalías específicas, válvulas, timing, etc. No depende del software del vehículo. Desventajas: requiere más equipo, osciloscopio más pinza, más conocimiento para interpretar la onda y es un poco más manual. Necesitas evitar que el motor arranque, desconectar combustible o inyectores. ¿Cuándo realizar cada prueba? ¿Cuál es mejor o se hace primero? Orden recomendado en un diagnóstico típico. Primero la del escáner, launch, etc. Es la más rápida y cómoda como prueba de screening inicial. Hazla cuando. Observación inicial, screening inicial. Hazla cuando tienes un escáner bidireccional disponible. El vehículo es moderno y compatible. Quieres resultados rápidos sin complicaciones. Hay sospecha de fallo de encendido o problema mecánico y quieres confirmar si hay un cilindro débil antes de desarmar nada. Si el resultado es claro, un cilindro notablemente bajo, ya sabes dónde enfocarte y puedes pasar directamente a prueba de compresión manual o fuga de cilindro en ese cilindro. 2. Leak down. 2. La de pinza perimétrica con osciloscopio. Úsala cuando el escáner no soporta la prueba en ese vehículo o da resultados dudosos, inconsistentes. Necesitas mayor precisión o detalle, por ejemplo, para distinguir si el problema es compresión baja, válvula que no sella o timing. Trabajas en vehículos antiguos, importados raros o diésel pesado donde el escáner tiene menos funciones. Luego, si quieres una segunda opinión independiente del ECM del vehículo, menos influencia de compensaciones electrónicas. Si tienes osciloscopio disponible y quieres un diagnóstico más profundo de nivel avanzado. En resumen de preferencia, escáner primero, más accesible, rápido y suficiente el 70-80% de casos. Pinza perimétrica como complemento o alternativa cuando se necesita más fiabilidad o el escáner no basta. Muchos técnicos profesionales la consideran más precisa y universal porque mide físicamente la corriente. Consejos comunes a ambas. Batería completamente cargada, muy importante. Una batería débil falsea ambas pruebas. Motor a temperatura normal preferiblemente. Deshabilitar el combustible para que no arranque. Repetir la prueba 2-3 veces para confirmar. Siempre combinar con otras pruebas. Compresión manual, fuga de cilindros, power balance para confirmar el diagnóstico. La prueba con pinza más osciloscopio suele dar una visión más pura del comportamiento mecánico, mientras que la del escáner es más integrada con el sistema electrónico del auto.